La Guerra de Irak. La Guerra de Irak, también conocida como Segunda Guerra del Golfo, o Operación Libertad Iraquí en Estados Unidos, Operación Telig en el Reino Unido y en otros ámbitos ocupación de Irak, fue un conflicto que comenzó el jueves 20 de marzo del año 2003 y finalizó el domingo 18 de diciembre del año 2011. Tras finalizar la guerra, se dio paso a una operación de entrenamiento de las tropas iraquíes para combatir la insurgencia y el terrorismo. Esta operación se dio a conocer como Operación Nuevo Amanecer, que se inicia al organizar los Estados Unidos una coalición multinacional, estando compuesta por unidades de las Fuerzas Armadas de los propios Estados Unidos, Reino Unido y contingentes menores de Australia, Dinamarca, Polonia, El Salvador, España, Italia, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y otros países más. La principal justificación para esta operación que ofreció el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y sus aliados en la coalición fue la afirmación de que Irak poseía y estaba desarrollando armas de destrucción masiva, violando un convenio del año de 1991. Funcionarios de los Estados Unidos sostuvieron de un modo interesado y tendencioso que Irak representaba una inminente, urgente e inmediata amenaza a los Estados Unidos, a su pueblo y a sus aliados, así como a sus intereses. Se criticó ampliamente a los servicios de información, y los inspectores designados al efecto no encontraron pruebas de que existieran las pretendidas armas de destrucción masiva. Después de la invasión, el grupo de investigadores en Irak llegó a la conclusión de que Irak había terminado sus programas para desarrollar dichas armas en el año de 1991 y no había ninguna en el momento de la invasión, pero que tenían la intención de reanudar la producción siempre y cuando se levantaran las sanciones. Algunos funcionarios de los Estados Unidos alegaron que Saddam Hussein y Al-Qaeda habían estado cooperando, pero no hay pruebas de que existiera una relación de colaboración. Otras razones para la invasión por parte de los funcionarios incluían las preocupaciones sobre el apoyo financiero de Irak para las familias de terroristas suicidas palestinos, violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno iraquí, la propagación de la democracia o las reservas de petróleo de Irak, aunque esto último ha sido negado por algunos funcionarios. No obstante, Irak no llegó a desarrollar armas nucleares, debido a la operación Ópera de Israel, acontecida unos años antes. La invasión llevó a la rápida derrota de las fuerzas iraquíes, el derrocamiento del presidente Saddam Hussein, su captura en diciembre del año 2003 y su ejecución finalmente en diciembre del año 2006. La coalición dirigida por los Estados Unidos en el Irak ocupado trató de establecer un nuevo gobierno democrático. Sin embargo, poco después de la invasión inicial, la violencia contra las fuerzas de la coalición y entre los diversos grupos étnicos dio lugar a una guerra asimétrica con la insurgencia iraquí, la guerra civil entre sunitas y chiitas iraquíes y las operaciones de Al-Qaeda en Irak. Las estimaciones del número de personas muertas fluctúan entre más de 150.000 a más de 1.000.000 de personas, según fuentes. El costo financiero de la guerra ha sido estimado en más de 4.500 millones de libras, lo que es equivalente a 9.000 millones de dólares para el Reino Unido, y más de 845.000 millones de dólares a los Estados Unidos. Algunas de las naciones que integraron la coalición comienzan a retirar sus fuerzas como consecuencia de una opinión pública desfavorable y el progresivo aumento de efectivos iraquíes para asumir la responsabilidad de la seguridad. Finalmente, en la guerra se lograron algunas cosas: ganar la invasión, ocupar el país, derrocar un gobierno dictatorial e implantar la democracia con elecciones supuestamente democráticas. Lo que no se logró fue encontrar armas de destrucción masiva admitidas por el mismo expresidente de los Estados Unidos, George Bush, y su gabinete. Además, tampoco se logró estabilizar el país y se sumergió en la crisis sociopolítica y la guerra civil interna con presencia de grupos terroristas como Al-Qaeda, que complicaron la victoria de Estados Unidos y sus aliados sobre el terreno iraquí. No se puede decir que se obtuviera una victoria ni una derrota, pero lo cierto es que las tropas estadounidenses tuvieron que regresar en el año de 2014, debido a la amenaza del Estado Islámico, que ganó el terreno de un Irak consumido por la insurgencia rebelde,
al gobierno proestadounidense y a las guerras civiles. Sumándose a la amenaza del Estado Islámico por petición del gobierno iraquí, Estados Unidos decidió invertir una vez más en la denominada guerra contra el Estado Islámico, para que dicha organización terrorista no se tragase y ocupase todo el país asiático. Además de Irak, el Estado Islámico también ocupó parte del país vecino, Siria. Según un informe, la guerra continúa debido a que en su lista de bajas se le han sumado desde la invasión del año 2003 un total de 4.863 soldados de la coalición muertos y un total de 4.540 soldados estadounidenses caídos en combate. Para el final de la guerra en 2011, un total de 4.485 estadounidenses murieron y un total de 4.803 soldados de la coalición cayeron. Al ver lo que afirman las cifras del sitio, pareciera que la guerra aún continúa desde el año 2003, pero lo cierto es que la guerra terminó en el año de 2011, con la repartida de las tropas de la coalición.